Dice la palabra del Señor: he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en tu arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. E hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué interesante, queridos amigos, ahí Dios, ¿verdad?, hablando con Noé en aquellos tiempos. Y hoy en día, ¿verdad?, me daba un asco, me daba una tristeza, me daba un dolor anoche al escuchar las noticias que quieren levantar el ban aquí en Texas acerca de homosexuales y lesbianas casándose en el estado de Texas. Queridos amigos, prepárese, Cristo está muy cerca. Estamos en los días de Lot, estamos en los días de Noé. El juicio de Dios viene. El arca que Noé hizo es uno de los mejores tipos de la salvación en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas comparaciones entre el arca de Noé y la salvación de Dios. Noé en un buen sentido fue el salvador del mundo. Fue por él y su justicia que fue preservado del juicio de Dios. Así fue Jesús salvador del mundo, y por su justicia, nosotros hoy tenemos salvación. Noé fue un predicador de justicia e invitó a los pecadores a arrepentirse. Cristo fue un predicador de justicia e invitó a todos a arrepentirse. Los perversos se burlaron del ministerio de Noé, así también se burlaron de Jesús en el Calvario. Todos aquellos hombres judíos y burladores. Los burladores de Noé fueron destruidos por el agua, y los burladores de Jesús serán destruidos por fuego. Noé edificó un arca, Cristo edificó una iglesia. Noé edificó un arca por mandato de Dios, Cristo todavía está edificando su iglesia. Noé se tomó mucho tiempo para hacer el arca, así Cristo se ha tomado mucho tiempo para salvar a mucha gente y edificar su iglesia. Noé mandó una paloma para ver si había tierra seca. Así Dios mandó a su Espíritu Santo como paloma sobre Jesús y sobre nosotros, para empoderarnos, confortarnos y ayudarnos y santificarnos y ayudarnos en esta época. Quiero que miremos 6 cosas esta mañana acerca del arca de Noé. Número 1, el arca de Noé fue una provisión divina. No fue la idea de Noé, no fue algo que le subió al corazón de Noé, fue algo de Dios. Dios fue el que vino a Noé y le dijo que la hiciera. Él le dio perfectas instrucciones acerca del arca. Antes de que el hombre existiera, Dios ya había proveído un plan para rescatar al hombre. Antes de la fundación del mundo. Allá en Apocalipsis capítulo 13 nos habla de que Cristo ya había muerto, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios antes de la fundación del mundo. Dios mandó a Cristo después de Adán para que viniera a curar heridas de nuestro pecado. Dios prometió un redentor. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Queridos amigos, la salvación es el plan de Dios para salvar al hombre. No es que el hombre quiera salvación de Dios, pero es que Dios quiere salvar al hombre. Así como Dios quería salvar a Noé y a su familia, así Dios quiere salvarle a usted y a su familia. La religión de hoy en día es el hombre tratando de salvar
al hombre. No, pues el sacerdote, ¿verdad? Le dice a los hombres, pues no, tienen que cumplir, ¿verdad? Los mandatos de la Iglesia Católica, tienen que ser bautizados infantilmente, pasar por todos los, ¿verdad? Ahí sacramentos y que comunión y que el matrimonio y la confirmación y que esto y que el otro. Queridos amigos, esas son obras. Dice la Biblia que Dios salva al hombre sin obras, a través de la gracia del Señor. Un niño vino a un predicador un día y le dijo, pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El predicador le contestó, ya es muy tarde, porque Cristo ya hizo todo lo que se tenía que hacer para ser salvo. La palabra del Señor nos dice que el arca fue una provisión de Dios. Número 2, el arca fue un refugio del juicio de Dios. El juicio de Dios cayó sobre toda la tierra por 40 días, 40 noches. Pero los que estaban en el arca no recibieron ni una gota del juicio de Dios. El verdadero refugio del juicio de Dios, queridos amigos, es Cristo. Aquel que se dejó que le clavaran los clavos, aquel que se dejó que le golpearan, aquel que se dejó que lo hirieran, que lo molieran, que lo castigaran por nuestros pecados, es el único refugio del juicio de Dios. Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para el Hijo de Dios no hay ninguna condenación. Nada del juicio de Dios le va a tocar. ¿Por qué? Porque Cristo ya sufrió nuestra condenación. Él sufrió nuestro castigo. Él sufrió nuestros problemas allí en la cruz del Calvario. Ahora que estoy en Cristo, soy libre del juicio de Dios. Así como Noé fue salvo del juicio de Dios estando en el arca. El juicio de Dios cayó sobre el arca, no sobre aquellos que estaban en el arca. Así fue con Cristo. Dice la Biblia que ahora que estamos en Cristo no tenemos ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo recibió nuestra condenación. Número 3, quiero decir, queridos amigos, que Noé y su familia fueron invitados a entrar al arca. Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La palabra ven o venga a mí se encuentra en la Biblia más de 1900 veces. La última invitación está en Apocalipsis 22:17. Dice, he aquí vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios ya había inspeccionado el arca y le dijo a Noé que se subiera. Dios es el que le dice a la gente para que todo aquel que en él crea. Noé tuvo que tener fe en Dios acerca del arca y subirse. Queridos amigos, yo y usted tenemos que tener fe en Cristo, porque es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el Redentor, es el que resucitó de los muertos, es el que llevó la sangre al cielo y compró una redención eterna y vive para siempre. Hay que confiar en Él. La persona de Cristo ha sido inspeccionada por Dios. Él dice que es el único Salvador y que no crea. El que no crea en Él se perderá. El arca fue lo que le dio protección a Noé. El arca solo tenía una entrada. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué triste, qué triste, qué triste que hombres y mujeres hoy en día están confiando en una religión católica, bautista, pentecostal, metodista, y no importa la religión. Si usted puede ser miembro de todas las iglesias de la tierra y todavía irse al infierno.
si usted no ha creído en Cristo, y si usted no ha recibido a Cristo, y si usted no ha dependido en Cristo para la salvación de su alma, querido amigo, usted se va a ir derechito al infierno. La palabra del Señor nos enseña que es Cristo el único camino. El mundo tiene la religión, la Virgen, la iglesia, Buda, Muhammad, ¿verdad? Ahí se pueden bautizar 1000 veces en la iglesia mormona, pueden hacer un montón de predicaciones y lecciones los testigos de Jehová, pero si no creen en Cristo, ellos se van a ir al infierno. Querido amigo, yo no lo digo por la autoridad de Enrique González, yo lo digo por la autoridad de la palabra eterna de Dios. Nadie fue nacido dentro del arca. Todos nacieron fuera del arca. Y ellos tuvieron que entrar por la invitación de Dios. Dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Usted tiene que ser salvo, querido amigo, por la voluntad del Señor, por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Cuando usted cree y depende en Cristo, Dios le salva a través de su Espíritu. Todos los que entraron en el arca fueron salvos de la ira de Dios sobre los pecados del hombre. Gracias a Dios, dice la Biblia en Juan 10, 27. El libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 27. Qué bonito es ver las promesas del Señor. Dice la Biblia, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, no les vendo, o no les cobro. Yo les doy vida eterna y no perecerán, para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, una cosa somos. Qué bendición es estar en Cristo, qué bendición es estar libre de la condenación. Déjale una pregunta esta mañana, querido amigo. Si usted muriera hoy, ¿usted está bajo la condenación de Dios o la salvación de Dios? Dice la Biblia en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted no cree en Cristo para el perdón de sus pecados, si usted ha ido 1000 veces con el sacerdote, si se ha arrodillado 1000 veces ante la Virgen, si se ha arrodillado 1000 veces ante un santo, si usted se ha arrodillado 1000 veces ante Buda, si usted se ha bautizado 1000 veces en una iglesia mormona, no importa. Pero si usted no ha creído en Cristo para el perdón de sus pecados, la condenación de Dios está sobre usted. Querido amigo, Cristo le ama, Él quiere salvarle. Dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Esa es una promesa de Dios, no es una promesa del pastor Enrique González, no es una promesa de la iglesia bautista, es una promesa de Dios que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Dice la Biblia que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué bendición es ser salvo y saberlo. Querido amigo, si usted quisiera inquirir más de esto, llámenos 817-460-7940.